Buenos días, hoy seguimos con el capítulo 5 del orden de Dios para la familia, que hoy el tema es el orden de Dios para los esposos. Pregúntese al esposo cómo ama a su esposa y con presteza le responderá: seguro que sí, por supuesto que la amo. Al responder de este modo, él quiere expresar lo que siente hacia ella o tal vez lo que hace por ella. En cuanto a cuidado y consideración, pero el amor del cual habla el apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Efesios 6:25, Colosenses 3:19. Esta clase de amor se mide no por lo que uno siente ni por lo que hace directamente, más bien se mide por el sacrificio de uno mismo. El esposo ama a su esposa y por lo tanto se sacrifica por ella. El idioma original del Nuevo Testamento fue el griego. Hay 3 palabras griegas diferentes que se traducen por la palabra castellana amor. Eros, que significa amor en el sentido de pasión, sentimiento, deseo. Muestra la palabra erótico, se deriva de ella. Esta palabra nunca aparece en el Nuevo Testamento, sin embargo es el significado principal que se le da a la palabra amor en el uso común. Pileo significa amor en el sentido del afecto y de la preocupación humana. De ahí viene nuestra palabra filantropía. Esta palabra se usa escasamente en el Nuevo Testamento. Ágape significa amor que se mide por el sacrificio. Esta es la palabra que se usa abundantemente en el Nuevo Testamento para describir el amor de Dios y el amor que Él engendra en los hombres. Este es el amor de Juan 3:16, Romanos 3:5 y 1 Corintios 13. Esta palabra ágape es la que usa el apóstol Pablo cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y claramente da a entender un amor dispuesto al sacrificio, pues continúa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un sacrificio que hizo Cristo por la iglesia es un sacrificio que se le pide a los esposos hacia sus esposas. Efesios 5:25. Aquí, donde tocamos el fundamento espiritual del orden de Dios para la familia, a primera vista uno ve al esposo y padre colocado como autoridad sobre su esposa y sus hijos, y para el hombre esta parece ser una condición muy favorecida. Yo soy el amo de mi castillo, el soberano, dueño y señor. Y algunos dicen: verdad, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el que mando, yo soy el que proveo, yo soy el que trabajo para mantenerlo, etcétera, etcétera. Pero nuestra mirada debiera ir más profundamente, pues la autoridad divina, investida en un esposo y padre, está modelada sobre la persona de Cristo, y la autoridad de Cristo estaba basada sobre su propio sacrificio. Únicamente cuando el Calvario estaba atrás de él fue que vino a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. La autoridad de Cristo, y por consiguiente la autoridad de un esposo y padre, no es humana, carnal. No significa que una persona se enseñoree sobre los demás. Es una autoridad divina y espiritual que está basada en el sacrificio de uno. La expresión básica y más obvia de esto puede verse en la señal del quebrantamiento moral de nuestros tiempos, en la facilidad con que los esposos traspasan esta responsabilidad sobre sus esposas. Esposas que trabajan y madres que trabajan han llegado a ser de tal modo una parte de nuestra cultura que muy escasamente nos detenemos a considerar cuán alejado está todo este orden divino o del el efecto dañino que tiene sobre la vida familiar, cuando las madres tienen que ir a trabajar para mantener a su familia. La carga de cuidar el sustento familiar yace sobre el hombre y la mujer se alegra de poder arrogarse esta oportunidad de poder
eh, de poder disfrutar, ¿verdad? De cuando hay un hombre responsable en su hogar. Cuando hay un hombre responsable en su hogar, la mujer no necesita ir a trabajar para mantener a su familia, sino que ella lo hace desde su hogar, cuidando su familia, cuidando lo que Dios, ¿verdad?, le ha confiado, que son sus hijos. Entonces, de esta manera, esa carga de ella tiende a ejercerlo vigilando sobre las cosas materiales, cuidando su hogar, para la carga que es demasiado pesada para ella, pero con la ayuda de su esposo, que trabaja y provee, ella puede dedicar tiempo a su familia. Al hombre le ha sido dado, eh, hombros más fuertes. Si tiene una mayor fuerza natural que lo habilita para enfrentar la presión de estar preocupado y hacer muchas cosas. El corazón de una mujer se abate y se desanima con mayor facilidad. Por lo general, los varones son más fuertes. Los varones Dios los ha hecho así, una fuerza natural de mente que lo habilitan para enfrentar la presión de estas preocupaciones, pero la mujer es más sensible y se cansa con más facilidad. Es Dios quien le ha hecho así a ella, por consiguiente Él también le ha ahorrado a ella la responsabilidad de sostener la familia. Un manejo cuidadoso y fiel de los bienes materiales cuadra con la naturaleza de la mujer. El afán grande y la preocupación de adquirir estos bienes corresponde solamente al hombre. La economía, el ahorro y la fidelidad en el cuidado de las cosas materiales son las virtudes domésticas de la mujer. Ella se encarga de cuidar la casa, el orden, el aseo, el ornato y la actividad incansable para mantener el bienestar económico de la familia es tarea del hombre. La carga de los hijos y de la administración del hogar estaría impuesta sobre la esposa y estaría suficiente que el esposo cumpla su responsabilidad de proveer para la familia, de modo que la esposa no tenga excusa para cargarse con más de lo que le es permitido. En ninguna otra parte se muestra más desvergonzadamente nuestra esclavitud a las metas materialistas que en la ingenua idea de que la esposa debe de trabajar con el fin de mantener una norma decente de vida para la familia. Nadie negará que existen casos de genuina necesidad, pero también es evidente que en muchos, tal vez en la gran mayoría de los casos, las entradas de la esposa se dedican a artículos de lujo de los cuales podría prescindir la familia. Una esposa que trabaja tiende también a emplear menos hábitos de economía en la administración del hogar, reduciendo de este modo el margen real de ventaja económica que sus entradas proporcionan, y no hay cantidad que pueda compensar la pérdida que significa para la familia el hecho de que la madre y la esposa gasten su energía fuera del hogar. Dejemos que sea el esposo el que se encargue de proveer adecuadamente a su familia. Si él haya un empleo para él, cual siente vocación y gana un sueldo modesto, no es desgracia ante los ojos de Dios el vivir sencillamente según se lo permitan esas entradas, pero es una desgracia permitir que la codicia de cosas materiales haga a un lado el orden divino que Dios ha establecido para el bienestar de la familia, de la manera como la iglesia debe de confiar solamente en Cristo para todo bien y bendición. Así también la esposa y los hijos ven sus necesidades materiales suplidas por medio del servicio fiel del marido. Si es que el marido debe de resignarse a perder un poco de comodidad o prestigio en ojos de sus amigos, a limitar su norma de vida a aquella que él mismo pueda proveer para su familia. Justamente es para eso, para lo cual lo ha llamado Dios. Este es nada más que una ilustración del papel del esposo, que es el de negarse a sí mismo, y esto es expresar su amor, rindiendo su ego, su orgullo, su comodidad, con el fin de servir a la familia. Hay esposas que trabajan, que el esposo, su salario, su sueldo no le da para los lujos que ella exige, y se descuidan de sus hijos porque esta mujer está interesada en trabajar, pero para los lujos del hogar, para los lujos de ella. No se dice que es malo tener cosas buenas, pero
El orden divino de Dios es que la esposa ayude en el hogar y el esposo provea para él. Un esposo y padre que toma en serio el papel, el orden de Dios para la familia, debe procurar que en su experiencia resulten una realidad las palabras de Jesús. Si alguno, dice la palabra de Dios, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Dios dice que el esposo debe de amar a su esposa, pero este amor es ágape, que es muy superior al sentimiento más hermoso del amor natural que de un hombre hacia una mujer. Es la flor rara y divina que crece únicamente donde le riega, se sacrifica y hace morir el yo. De esta manera, la palabra de Dios para los esposos, amad a vuestras mujeres, involucra un llamado al compañerismo en los sufrimientos de Cristo, el compañerismo de la cruz. Puede que esto comience a tener la apariencia de un amor tan rarífico y espiritual que difícilmente podría ofrecer a una mujer el calor, la comodidad, la seguridad y el aliento que ella necesita en los encuentros diarios de la vida y del matrimonio. Pero veamos cómo en la realidad puede ser muy legítimo y real cuando las cosas van según el orden divino. El esposo ama a su esposa, pero preocúpese por su bienestar espiritual también. Un esposo que ama a su esposa, de acuerdo a esta palabra de la Escritura, le da la prioridad a la necesidad espiritual de ella. Su primera preocupación es que ella esté debidamente vinculada con el Señor. Él reconoce que la felicidad del cumplimiento del papel de ella como mujer, esposa y madre debe de estar fundamentada sobre la base sólida de la relación con Jesús. Esta no es meramente una reverencia piadosa a la necesidad de una religión en uno o un punto de vista espiritual. Este es un reconocimiento práctico y completo de la principal importancia y del señorío absoluto de Jesucristo. Si el Señor permite que un esposo establezca la relación de la esposa y Jesús, no debiera ser ese motivo para que ambos se regocijaran. ¿De qué manera mejor podría Él mostrar su amor hacia ella que haciendo esto, apoyándola en la vida espiritual, acompañándola a la iglesia, yendo juntos, estudiando la palabra juntos, orando juntos, compartiendo juntos en la vida espiritual? Es el más alto deber del esposo cristiano. Es preocuparse de la santificación de su esposa. Su modelo es Cristo, quien se sacrificó a sí mismo por su iglesia con el fin de sacrificarla. No solamente debiera él conducirla a una vida y conducta cristiana, sino que debiera hacer todo lo que esté en su alcance para que la plena bendición de Dios sea accesible a ella dentro de la iglesia, en el hogar, mediante la oración y la palabra. Él debe apoyarla en espíritu, fortalecer sus sentimientos por las cosas altas y celestiales y hacerla progresar en el conocimiento cristiano. Ningún ministro tiene derecho de consejo o autoridad espiritual sobre una mujer en contra de la voluntad de su esposo. Aún el pastor regular de la familia, aquel que es reconocido por el jefe del hogar, debe de estar en guardia para no arrogarse la vigilancia y el cuidado de la salud espiritual de la esposa, que es asunto que pertenece al esposo. Si él se entromete en ello, el esposo tiene derecho de resistirlo. Debiera dejar al esposo la responsabilidad para el bienestar espiritual de toda la familia, pero en verdad sienta al esposo la pesada carga de la responsabilidad del mismo modo que el jefe de una congregación tiene que rendir cuenta por la condición de todos los que están a su cargo. Así también el jefe de una familia tiene que rendir cuenta por el estado de su hogar. Los hombres y Dios cifran sus esperanzas en él. La alabanza o el baidón que recaen sobre su esposa, sus virtudes o sus faltas le tocan directamente a él. No es posible ni correcto que alguna otra persona en la tierra pudiera tener una influencia más decisiva sobre la salud espiritual de una esposa que su propio marido, ya sea que él se da cuenta y que no lo advierta. Las consecuencias de su conducta hacia ella son inmensamente inmiserables, para bien o para mal. El efecto repercutirá en lo más íntimo del ser de ella.
Un clérigo hipócrita podría ser la causa del bien durante un tiempo, pero esto es imposible en un marido. Él no puede esconder de su esposa lo que realmente es, la hipocresía. No encuentra apoyo en el propio hogar de un hombre. Si en secreto su conducta hacia su esposa es injusta, no hay nada en el mundo que pueda contrarrestar esta influencia, que es desmoralizadora, que no se cargue él con la culpa de causarle a ella una pena secreta que a veces puede durar una vida entera y que ella no puede compartir con nadie más en la tierra, que no se endurezca el corazón de él contra el tierno ser que se le haya entregado tan completamente. Él debe negarse a sí mismo con el fin de cuidarla y evitarle contratiempos. El esposo debiera preocuparse de la santificación de su esposa. En verdad debiera preocuparse si es que cree que ella es santa y ella lo es, pues es una cristiana. Le ha sido confiada a él como una cosa santa. Es deber de él hacer todo lo posible para que ella no tan solamente sea preservada santa, sino que confirmada y perfeccionada en la santidad. Nadie puede ser un impedimento tan grande para una mujer en las cosas espirituales. Cuando es apoyada, es ayudada, es animada, la esfuerzan a hacer las cosas bien, le ayudan, la orientan. No hay nada mejor que una mujer ayudada por su esposo. Nadie puede ser un impedimento tan grande para una mujer en las cosas espirituales como su marido, es el único. Pero del mismo modo nadie puede alentarle para que progrese en todo lo bueno de la manera como puede hacerlo él. Ha sido colocado por Dios para que sea para ella un cauce de las bendiciones que vienen de arriba. De boca de él debiera ella aprender lo que él ha recibido en la iglesia para el bienestar espiritual de ambos. Primera de Corintios 14:35, léalo. Tal vez ella esté tras él en conocimiento cristiano. Aún pudiera ser que haya una resistencia al camino de salvación. El esposo ya ha transitado estos senderos de su propia experiencia. No debe desalentarse ni descorazonarse ni ponerse sospechoso con su esposa. Él debe asirse con mayor firmeza y suavidad de todo aquello que es bueno. Por medio de él, Dios iluminará a su esposa, cambiará su mente y la guiará correctamente. El diablo hace que surjan diferencias entre los cristianos. El esposo debe debe de estar en guardia para no permitir que estas diferencias provoquen una separación entre él y su esposa. Él no debe de considerar que ella está a gran distancia de él en los asuntos de la fe. Él debiera reconocer que en el bautismo hay un lazo divino de unidad. Además, todo lo que pudiera interponerse entre ellos es de importancia secundaria. Que al considerar a su esposa lo haga con este hermoso pensamiento: yo estoy señalado para ser una bendición para ella, no solamente para hacerla feliz aquí, sino que debiera sacrificarme con el fin de que ella tenga bienestar duradero. Yo debiera amarla así como Cristo amó la iglesia. Un esposo que tome en serio un papel en el orden de Dios para la familia no da por descontado el hecho de la relación de su esposa con Jesús, ni elude su responsabilidad diciendo piadosamente: eso es cosa entre ella y Dios. Él reconoce que su vocación ante Dios es ser una cabeza. Ante Dios el varón es cabeza espiritual para su esposa, así como Cristo es responsable del crecimiento y desarrollo de la iglesia. El esposo es responsable por el cuidado y desarrollo espiritual de su esposa y de su familia. Este es un contraste inequívoco en Efesios 5, 25, 35. Nos habla de los contrastes de la vida. ¿Cómo es posible que no se pueda llevar una cosa bien como Dios quiere que se haga, cuando la palabra de Dios nos está enseñando de qué manera tenemos que actuar, de qué manera tenemos que hacer las cosas? Dios quiere que hagamos todas las cosas en orden.
Él quiere que todo sea según el orden divino. ¿Y cuál es el orden divino? Dice en la palabra de Dios en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La palabra de Dios es muy clara, la palabra de Dios es muy contundente. ¿Por qué nos cuesta obedecer la palabra de Dios si está clara? Tenemos que aprender a llevar el orden divino de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares, y estar seguros que lo que nosotros hagamos, el Señor lo tomará en cuenta y Él nos ayudará, nos apoyará, nos respaldará. Y esto es para tener una familia cristiana feliz. Así es que vamos a dejar este estudio hasta acá y vamos a continuar. Espero que siga la continuación usted de estos temas muy importantes en la vida, en los cuales usted va a aprender mucho y yo. Tenemos que aprender de la palabra, tenemos que aprender del orden divino de Dios para poder hacer las cosas bien. Que el Señor nos ayude a seguir adelante, que el Señor nos ayude a poner en práctica su palabra y que nos dé sabiduría, nos haga mujeres prudentes y sabias para edificar nuestras propias casas en obediencia y sumisión a la palabra de Dios y a nuestro esposo. Que el Señor nos guarde todas mujeres, que Dios las bendiga, las fortalezca y las levante como antorchas encendidas en sus hogares para poder tener un matrimonio, un hogar y familias felices, ejemplos para sus hijos. En el nombre de Jesús, las dejo en las manos del Señor y siga compartiendo esta palabra, estúdiela y compártela. En el nombre de Jesús, las bendigo. Amén.